Bendito el Señor, precioso Padre. Nos ponemos en tus preciosas manos, mi Señor Santo, Sí, Señor. porque necesitamos escucharte a ti, Señor, hablando y predicando, exhortando, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, Padre. Necesitamos que seas tú, mi Señor Santo, quien nos dé el entendimiento y el discernimiento, que seas tú, Señor, precioso, quien destape nuestros oídos espirituales, quien abra nuestra mente y nos dé todo el entendimiento, Señor. Ese has de ser tú, Padre. De ti de quien hemos venido a buscar, Señor, Sí, y a ti Señor. es a quien venimos a adorar, Padre Sí, Santo. Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, seas tú tomando el control de todo lo que hablemos aquí, Sí, Señor. Padre Santo, y aún de nuestros pensamientos, sentimientos, Padre, todo, Señor. Atado y amarrado está el diablo y todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, mi Sí, Señor, Señor. y todo sea apartado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De aquí, Padre, para que realmente podamos estar en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Tómanos en tus manos, Señor. Ministra de igual manera, Padre, en aquellos que luego miran, Señor, Sí, Señor. por Facebook, por YouTube, Padre, para que ellos también, Señor, estén recibiendo esta bendición, Padre. Sí, Que Señor. ellos, Padre Santo bendito, todo aquel que esté enfermo pueda ser sanado, Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre Santo, que aquel, Padre Santo, que está confundido, Padre, pueda, mi Señor, recibir la claridad, Padre, que seas tú ministrando en todos, Padre Sí, Santo Señor. bendito, aquel que dispone su corazón para escuchar tu preciosa palabra, Sí, Padre. Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Señor, y Gracias, bendice a todos nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Señor. Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bendito es mi gloria. Alabado sea su nombre. Vamos a ir a Romanos. Precioso el Señor. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Romanos 2. Vamos a comenzar en Romanos 2. Alabado sea su nombre. Precioso, Padre. Gloria a Dios. Dice ahí el subtítulo, el justo juicio de Dios. Amén. Dice ahí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Después seguimos leyendo, ¿ven? Pero como siempre observamos, no dice por lo cual, o sea que se refiere a lo que venía hablando antes. Amén. Vamos a leer ahí desde el 28 para tener un panorama más o menos de lo que nos está hablando. Amén. Del 1:28. ¿Sí? Dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que habían entendido, ¿sí?, el juicio de Dios. Y no solamente, o sea, algunos las practicaban y otros estaban tan contaminados como ellos, porque aunque no las practicaban también se complacían con los que hacen las cosas, ¿no? Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Acordémonos que juzgar, ¿sí? Juzgar es emitir un juicio, digamos, ¿no? En el diccionario lo que dice juzgar dice determinar si el comportamiento o un hecho de alguien es contrario a la ley, sentenciar lo procedente, o sea, hacer un dictamen, ¿verdad? Dice formar opinión sobre algo o alguien, creer u opinar, eso es juzgar, ¿sí? Afirmar, previa a la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. O sea, pensamos, miramos, observamos y emitimos un juicio. Eso es juzgar. Pero también juzgar es conocer, ¿sí? Discernir. Nosotros que discernimos, que conocemos, ¿verdad? Entonces dice,
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzga, o sea, aquel que entiende, ¿no? Como lo dice en el 1.32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sí? O sea, habían comprendido que los que hacían tales cosas eran dignos de muerte, ¿no? No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces dice enseguida, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que entiendes, pues en lo que juzgas a otro, o sea, en lo que condenas, en lo que declaras, en lo que hablas, y a veces para juzgar a alguien ni siquiera es necesario hablar en nuestra mente. Y vamos a ver cómo el Señor mira los corazones y las mentes. Aquí mismo lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, miramos a una persona que está haciendo algo y en nuestra mente, en nuestro corazón, emitimos un juicio, ¿no? Decimos, tal cosa de fulano porque hace esto, porque hace lo otro, ¿no? Hermano o no hermano, de afuera, ¿sí? Y nosotros, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que entiendes, entendimiento de la palabra, ¿sí? Quien quiera que seas tú que entiendes, pues en lo que juzgas a otro, ¿sí? En lo que emites un juicio de otra persona, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, estás haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque si bien nosotros si emitimos un juicio, digamos, ¿no? Como leíamos ahí en el 1.28, dice, en el 29, por ejemplo, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, decimos, pero nosotros no tenemos todo eso, ¿no? Pero lo primero que dice, ¿qué es? Estando atestados de toda injusticia. Y aquel que emite un juicio, ¿no? ¿No es injusto? Cuando el subtítulo nomás lo dice, ¿quién es el único que tiene un justo juicio? Ese es Dios. Nosotros tomamos muchas veces el papel de Dios determinando cosas de personas o de nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros somos inexcusables, lo dice ahí, porque tenemos entendimiento, conocemos a Dios. Para Él no hay imposibles, ¿sí? Conocemos a Dios que condena tales cosas, ¿verdad? Y igual lo hacemos. Vamos, sin desmarcar ahí, vamos a dejar ahí marcadito y vamos a irnos a Lucas con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:37. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí dice en el subtítulo, dice el juzgar a los demás, y está todo en letras rojas en mi Biblia, que tiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo en letras rojas. Lucas 6:37 dice, el juzgar a los demás. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer solo el 37, bueno, el 38, el 37 y el 38. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén. A nosotros nos gusta que nos tengan paciencia, que nos tengan misericordia, ¿sí? Que nos justifique nuestro Señor y que a veces nos entiendan los hermanos o nos disculpen porque, pero tal cosa, porque tenemos un pero, tenemos una justificación para nuestros actos, ¿sí? Y nos gusta que nos entiendan, que nos perdonen, que nos comprendan. Y acabamos de leerlo. Lo que nosotros hagamos con los demás es lo que vamos a recibir nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que todo eso que a nosotros nos gusta, que tengan hacia nosotros, es lo que nosotros debemos, como un deber, debemos tener hacia los demás. Amén. Entonces decía ahí, por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay excusa en el 2. Volvemos, a Romanos 2. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? O sea, simplemente con el hecho de nosotros, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros hechos, hagamos un juicio, una condenación, digamos, de alguien,
Estamos haciendo exactamente lo mismo que dice acá. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue diciendo una lista de cosas, ¿no? Pero en el 28 antes dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Sí? En el momento que nosotros seguimos, ¿sí? Emitiendo juicios o juzgando o condenando a otras personas o a nosotros mismos, no estamos teniendo en cuenta a Dios. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, o sea, está en todos lados, todo lo sabe y todo lo puede. ¿De qué sirve que nosotros hagamos eso? Nos estamos tomando el papel de Dios. ¿Quién juzga? ¿Quién condena? ¿Quién emite juicio? ¿Quién es el único justo que puede juzgar? ¿Verdad? Lo dice ahí, el justo juicio de Dios, ¿verdad? Entonces en el momento que nosotros juzgamos o condenamos, hacemos esas cosas que son a veces tan cotidianas para nosotros, estamos no teniendo en cuenta a Dios, ¿sí? Dice en el 2.2, Romanos 2.2 seguimos. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, a ver, podemos decir, no, pero esto que viene a mi vida es injusto. No. Si nosotros estamos juzgando, condenando, emitiendo juicios, ¿sí? Y lo que venga a nuestra vida, Dios es verdad, Dios conoce todas las cosas. ¿Quién podrá burlar a Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y gloria a Dios si viniera algún movimiento de vara para nosotros, ¿no? Exhortándonos de alguna cosa. Pero, ¿qué tal si el Señor se cansó de nosotros y ese juicio que dice llegase al final cuando viene Cristo y se lleva las almas y nosotros nos quedamos? ¿Por qué? Porque si bien viniendo a la iglesia, congregándonos, orando, ayunando, haciendo esto, aquello, en nuestra mente, en nuestro corazón seguimos juzgando y condenando, ¿sí? Cuando nuestro Señor nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es que nosotros realmente tenemos que mirar cómo Él caminó y tenemos que escudriñar todo lo que hacemos, pensamos, decimos, si Él lo haría, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir cambiando nuestra vida. Y hoy el Señor nos llama la atención sobre estas cosas, amén. Dice en el 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros vemos estas cosas aberradoras, ¿verdad? Como dice la fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, todas estas cosas terribles que vemos, ¿sí? Pero en el momento de que nosotros nos atrevemos a emitir un juicio, una condenación, una palabra, ¿sí? Estamos iguales que ellos. Estamos haciendo lo mismo que ellos, no estamos teniendo en cuenta. Recordemos que para nuestro Señor no hay ni acepción de personas ni de pecado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dejando de tener en cuenta a nuestro Dios, que es el que los va a juzgar, ¿sí? Y estamos nosotros siendo jueces, tomando el lugar de Dios, ¿verdad? Dice en el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí? El Señor, o sea, cada uno de nosotros, yo al menos, voy a hablar por mí, agradezco al Señor la paciencia que me tiene y que me ha tenido durante toda la vida, ¿sí? Porque el Señor me habla muchas veces y yo logro entender quizás después de mucho tiempo. Y cuando entiendo, puedo mirar para atrás cuánto tiempo hace que el Señor me viene exhortando sobre lo mismo. La paciencia y el amor que el Señor nos tiene, ¿verdad? Pero así como Él nos exhorta a nosotros, nos dice benignidad, paciencia y longanimidad y nos guía al arrepentimiento, su benignidad, la tiene para con todos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener la paciencia, ¿sí? Para no esperar en el Señor? Porque Él es el que tiene benignidad, paciencia y longanimidad, y esa benignidad que guía al arrepentimiento, así como nos guió a nosotros, como ha tratado con cada uno de los que escuchamos, ¿sí? Puede tratar con las otras personas. ¿En qué manera o en qué momento el Señor nos dio la potestad de decir
este ya no tiene salvación, o este no, a este no le voy a hablar, a este no le voy a decir, ¿verdad? A este no, nunca va a querer. No sabemos qué es lo que hay dentro de las personas, no sabemos cuándo es el momento, ¿sí? Entonces nosotros no podemos emitir juicios o tomar decisiones. Tenemos que dejarnos guiar, amén. Dice en el 5, pero, vamos a leer el 4 de nuevo. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Tenemos que tenerlo presente, porque muchas veces dentro de la iglesia, ¿sí?, hay personas que hacen todo lo que dice la palabra, pero también están allí observando lo que hacen los hermanos, ¿sí?, y pensando, hablando, o pensando simplemente, aún sin hablar muchas veces, ay, pero el pastor tiene esto que no ha arreglado, el pastor esto, el hermano aquel, ¿verdad? Entonces en ese momento nosotros estamos, sí, emitiendo un juicio. Y acá nos exhorta, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego lo aclara, ¿verdad? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Contencioso. O sea, todo el que es contencioso se opone, ¿sí?, a la palabra, se opone al hermano, se opone a lo que dicen, está contrariado contra todo, ¿verdad? Aunque muchas veces no lo diga o no lo demuestre. Si eso está igual dentro de nosotros, nos ve Dios. Estamos delante de Dios, ¿verdad? Entonces Él es el que nos juzga, el que tiene el justo juicio. Y como lo dice ahí, en el 2, ¿sí?, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Él tiene la verdad, Él ve todas las cosas. ¿Quién le podrá decir a Dios, estás equivocado? Yo no pensé. Y recordémonos de Sara, cuando se ríe y le dice, que el ángel le dice que te has reído y ella dice, no, se rió, ¿verdad? Él ve todas las cosas. Entonces que nosotros podamos entender esto. O sea, vida eterna, dice en el 7, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, vida eterna a los que tienen la mira puesta en las cosas de Dios. Vida eterna a los que tienen los ojos puestos en Cristo. ¿Sí? Acordémonos, el culto pasado el Señor nos hablaba de cargas, de cosas que nos desvían, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, no tendría que cargarnos ninguna otra cosa, ¿sí? Tendríamos que aprender realmente a no contaminarnos, como el mismo Señor exhorta a Jeremías, ¿verdad? Que se convierta, que se vuelva a convertir, que quite lo cargado de él, ¿verdad? Entonces acá el Señor mismo nos exhorta, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Y puede ser que nosotros no seamos contenciosos, pero en cierto momento llegamos a cargarnos por la conducta de los que están al lado, por lo que hace fulano, por lo que hace mengano, ¿verdad? O por personas que le hablamos y nos contestan una cosa, o por personas que dicen y hablan de camino sin conocer, ¿verdad? Y nosotros nos cargamos, o emitimos juicios, o juzgamos o condenamos, ¿verdad? Ahí estamos nosotros ya aprobando, o sea, no queriendo tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Como dice en el 1:28. Bendito el Señor. Dice en el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Dice en el 12,
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo nos decía, y lo leímos ahí recién en Lucas, ¿verdad?, que nosotros no debemos de juzgar, que con la misma vara que nosotros medimos seremos medidos, ¿verdad? Conocemos la ley. Pero acá dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Parece un trabalenguas, ¿verdad? Aquel que no conoce la palabra de Dios, pero trata en su vida de hacer las cosas que sabe, que cree que son correctas, que son agradables para Dios, ¿sí?, sin conocerlo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley no conocen la palabra de Dios, ¿sí?, lo que conocen, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, una persona que no conoce la palabra de Dios sabe que matar está mal, no solamente porque va contra la ley, sino porque es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tiene un conocimiento porque los 10 mandamientos creo que todo el mundo lo sabe, o si no lo sabe, lo ha escuchado hablar, ¿verdad? Entonces sabe que matar no está bueno. Entonces no lo hace, ¿sí? Y sabe que perdonar está bien y hay que hacerlo y trata de perdonar, ¿sí? Entonces eso es ley para él, en su corazón, ¿verdad? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? O sea, ¿qué mira el Señor a la hora de juzgar? El corazón, la conciencia y los pensamientos, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, como uno razona. Si uno hace las cosas ciertamente considerando que está bien lo que está haciendo, ¿sí?, el Señor tiene misericordia. No hay un ser humano allá afuera que realmente haga todo lo que cree que está bien, ¿sí? Por eso mismo los razonamientos lo van a acusar y la conciencia, ¿verdad? Pero si hubiese un ser humano capaz de hacer eso, Dios tendría misericordia, amén. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Y está hablando de los gentiles, de los que no conocen la ley. Pero si a ellos los juzga así, ¿no nos juzgará a nosotros también por lo que hay en nuestros corazones? Por nuestra conciencia y por nuestro razonamiento no nos juzgará. Entonces, ¿cuánto más volvemos, ¿sí? Como nos dice ahí en el 2.1, dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay excusa. El que juzga, el que condena, el que emite un juicio, no tiene excusa, porque sabe que lo está haciendo y porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice en el 16, en el día en que Dios juzgará, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que secreto, no importa que yo emita un juicio en mi mente, Él lo ve. Estoy delante de Dios. Él escudriña todas las cosas. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, realmente poder observar eso. No cuidarnos de no hacerlo, cuidarnos de no tener eso de emitir juicios sobre todas las cosas o personas, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito para atrás en Romanos 1:18. Bendito el Señor. Porque el Señor nos ha hablado de la injusticia del corazón, amén. Y acá en el 18 dice la culpabilidad del hombre. Bendito el Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Injusticia, ¿no? Y nosotros hablábamos y veíamos, ¿no?, que si nosotros emitimos un juicio sobre alguien, somos injustos,
¿sí? Porque nosotros no somos justos, somos injustos y aún emitimos un juicio y una condenación, ¿verdad? Y dice, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No sea que nosotros seamos hallados deteniendo con una injusticia la verdad, la palabra de Dios. En el momento que nosotros juzgamos a las personas y pensamos, ¿a este qué? Le voy a hablar de Dios a este. Este no va a cambiar nunca, o se va a reír de mí, o mira lo que siempre todo habla, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Muchas veces nosotros elaboramos un juicio de las personas, comúnmente lo hacemos, le ponemos una etiqueta y decimos, este nunca va a querer de Dios, ¿sí? Pero Dios nos tuvo misericordia a nosotros, nos tiene paciencia y Dios es Dios de los imposibles, ¿verdad? Entonces ciertamente nosotros no podemos etiquetar a nadie porque si no nos hallamos siendo injustos y deteniendo a nosotros mismos la verdad que debe llegar a toda criatura, ¿sí? Así que dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. O sea, no tienen excusa los que están afuera, no tienen excusa los que están adentro. Dios se ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces no tenemos excusa más nosotros que conocemos la palabra de Dios para dejar de etiquetar a las personas, para dejar de juzgar o de emitir juicios. Dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en esto estamos todos, los que conocemos la palabra y los que no, ¿verdad? Porque todo aquel, aunque no conoce la palabra, sabe que Dios existe. Como dice ahí, o sea, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, estoy leyendo en el 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos estamos en esta bolsa, digamos, ¿verdad? No hay excusa. Entonces, como ellos negaron, dice, en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Se desvían, no glorifican a Dios, aunque tengan cierto entendimiento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer también, ¿verdad?, que está en Dios y en su misericordia, si los quiere rescatar luego. Sabemos que mientras están vivos y si se llegan al arrepentimiento, como nos dice ahí, que su benignidad guía al arrepentimiento, no solamente a nosotros, no somos diferentes porque hoy estemos dentro de una iglesia o buscando de Dios, no somos diferentes. Ellos pueden tener la oportunidad, dice, muchos primeros serán postreros, amén. Entonces que podamos entender eso, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No estábamos nosotros ahí? ¿No estábamos nosotros en idolatría y nos rescató el Señor? Estábamos nosotros perdidos completamente y Él nos abrió los ojos, nos rescató. ¿Por qué no lo puede hacer por otras personas? Obvio que sí, ¿verdad? Entonces, que realmente no nosotros, digamos, porque quizás de nosotros también hubo quien dijo, no, que esta mujer nunca va a venir a Dios o nunca va a querer de Dios, ¿verdad? Y es Dios el que toca, el que hace, el que sabe, ¿verdad? Entonces, que nosotros no caigamos en esto, de nosotros etiquetar o emitir un juicio, amén. Vamos a mirar lo que nos dice en Hebreos 3. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Hebreos 3, vamos a leer desde el 12. Bendito Padre, gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice ahí Pablo exhortando, amén. Alabado sea su nombre.
en Hebreos 3:12, donde el subtítulo arriba dice en el 7, el reposo del pueblo de Dios. Y en el 12 nos dice ahí, exhortándonos Pablo, amén, sobre la incredulidad, la maldad del corazón, amén. Dice ahí, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora después vamos a seguir leyendo, amén. Pero cuando dice corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, y nosotros muchas veces decimos, no, yo creo en Dios, tengo fe, no soy incrédulo, ¿sí? Pero para ser creyente realmente tenemos que conocer a Dios. Y en el momento de que nosotros, como leíamos recién en Romanos, ¿verdad? Hacemos un costadito a Dios para nosotros emitir un juicio, ¿verdad? Estamos siendo incrédulos, estamos haciendo a un costado una característica de Dios, que Él es justo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron que era bueno, Él dijo, bueno Dios Padre que está en los cielos, amén. Él es el único bueno, justo, amén. Entonces acá, que nosotros realmente podamos ver realmente qué es creer, qué es tener fe, amén. Acá dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y allí en Romanos nos decía, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, amén. Dice en el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, al conocer que Dios todo lo puede y que es Él quien tiene el poder. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. O sea, que podamos recibir la exhortación del Señor, que podamos mirar realmente cómo está nuestro corazón y ver que el mismo pecado nos engaña. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra naturaleza humana a emitir juicios, ¿sí? A hablar, y muchas veces nuestra manera de hablar o lo que nosotros decimos son condenaciones a las personas, ¿sí? Condenamos por lo que nosotros decimos, decimos vas a hacer esto, vas a hacer aquello, mira, te va a pasar tal cosa. Estamos maldiciendo muchas veces con la manera de hablar, ¿verdad? Y ese es nuestro pecado, nuestra manera, nuestra vieja criatura que nos engaña muy sutilmente. Entonces, por eso dice, mirad, hermanos, o sea, prestemos atención, ¿sí? Para que realmente no nos engañe el pecado y tengamos esa cosa dentro de nosotros que nos haga perder la salvación. Amén. Vamos a mirar en Proverbios. ¿Cómo nos exhorta en Proverbios? Realmente. Vamos a mirar Proverbios 4. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre. Toda la sabiduría que está en Proverbios. Amén. Y nos exhorta realmente y nos abre el entendimiento sobre el camino, sobre lo que hemos de seguir. Amén. Sobre nuestro corazón. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso Padre. Proverbio, vamos a leer 4:23. Proverbio 4, vamos a arrancar desde el 23. Precioso es el Señor. Alabado sea su nombre. En el 4, en el subtítulo dice beneficios de la sabiduría. Amén. Y acá tenemos sabiduría. Dice, en el 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Ahora vamos a seguir leyendo, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Nosotros muchas veces nos enfocamos en hacer las cosas, ¿sí? Y en cumplir con todas las cosas y en ir y venir. Pero no podemos descuidar el corazón, guardarlo, o sea, no es guardarlo en una caja, sino cuidarlo, limpiarlo, escudriñarlo, saber qué hay ahí. Y el que nos muestra es Dios, que es el único que ve adentro del corazón que hay, ¿verdad? Entonces, si hoy el Señor nos está exhortando sobre eso, ¿sí? Escudriñemos realmente cuáles son nuestras conductas, nuestras costumbres y qué hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Porque llegamos a tener un corazón malo de incredulidad.
y eso nos aparta del Señor, emitiendo juicios hacia otras personas, ¿verdad? Pero dice acá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o sea, de un corazón limpio, ¿sí? Nos da la salvación y nos hace tener vida en todo nuestro hacer, en todo lo que hacemos, ¿sí? O sea, si tenemos el corazón limpio, no vamos a hacer cosas que nos condenen o que sean reprobadas delante de Dios. Dice en el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, ¿sí? Tenemos que prestar muchísima atención a lo que habla la boca. Recordemos como dice en Santiago, que el mismo infierno inflama la lengua, ¿verdad? Entonces muchas veces hablamos, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hablamos, ¿sí? Y lo que hablamos, lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Sale. Pero muchas veces por lo que nosotros hablamos o repetimos o decimos, se puede contaminar nuestro corazón. Amén. Por eso dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Escudriñando lo que hablamos, nosotros podemos limpiar nuestro corazón, podemos ver qué es lo que hay en el corazón. Amén. Dice en el 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sí? ¿Qué tiene que haber delante de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allí en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? O sea, mirándolo a Él. Y como decíamos hace un rato, mirando si nuestro Señor Jesucristo haría lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo Él pensaría? ¿Sí? El culto pasado compartíamos la palabra donde dice nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, nuestra mente tiene que ser la de Cristo. Él tiene que darnos su mente, ayudarnos, limpiarnos, que nuestros pensamientos, ¿verdad?, estén cautivos en Él. Llevar todo pensamiento cautivo a Él, amén. Entonces dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, ¿sí? Vemos dónde caminamos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tenemos que aprender a escudriñar realmente todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, para que realmente estemos en el camino recto realmente, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que observar también es que cuando leíamos, ¿verdad?, la definición de lo que es juzgar, ¿sí? Dice en una de las acepciones, ahí dice creer u opinar algo. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Y en la palabra de Dios se exhorta a tener certeza, no a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Creo tal cosa o creo tal otra. Y a veces creo que esta persona tal cosa y ya lo hablo y lo digo como cierto, ¿sí? Y ahí estoy realmente hablando cosas que no son, quizás, o si son, pero ¿para qué las tengo que hablar? Que realmente lo que hablemos sea de edificación y de provecho, ¿verdad? Entonces, creer o opinar algo es algo que no es cierto, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A certeza, ¿sí? Ciertamente, nada, dice Pablo, por ejemplo, tengo la certeza, tengo la seguridad de que nada me apartará del amor de Cristo. Estaba seguro. Miremos también en 2 de Timoteo 3, vamos a mirar, 2 de Timoteo 3, precioso el Señor. Lo que le dice Pablo a Timoteo ahí. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. La certeza, ¿sí? La perseverancia, la convicción realmente. Recordemos lo que es la definición de fe, ¿sí? Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso, Padre. Tenemos, dice, en 2 de Timoteo 3, vamos a leer del 14 y el 15. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Dice ahí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persuadirse. Persuadirse es tener la plena certeza, seguridad. Cuando uno está persuadido de algo, ¿sí?, está seguro.
¿sí? Y uno no anda emitiendo juicios ni nada, porque está seguro, persuadido de que de la palabra de Dios, de quien ha aprendido, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra, ¿sí? ¿Cuántas veces Pablo exhorta a Timoteo que evite la vana palabrería? Cosas que no tenemos por qué hablar, cosas que no son de la palabra, que no son bíblicas, ¿sí? No quiere decir que no hablemos, por ejemplo, del jardín, de la quinta, pero cosas que van contra la palabra de Dios, como emitir un juicio, hablar de otras personas cosas que no son. Podemos, sí, comentar una noticia, algo, pero emitir juicios, eso está en la palabra de Dios, está contrario. El único juez justo, quien juzga, ¿sí? Y quien es justo es Dios. Nosotros no podemos emitir juicios, ¿verdad? Vamos a mirar la definición de la fe. Dice en Hebreos 11, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo no andaba a tientas, Él estaba seguro y así nosotros tenemos que caminar con certeza de todas las cosas, no hablando cosas que no sabemos realmente, ¿verdad? Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza. ¿Puedo tener yo certeza de que tengo la salvación cuando yo me hago Dios o me hago juez, condenando y emitiendo cosas hacia otras personas? Ciertamente no. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Pero esa convicción de lo que no se ve no es una convicción de lo que no vemos de las otras personas, no, porque el Señor nos llama a ser seres espirituales, convicción de lo que no vemos, de las promesas que nuestro Señor nos hace, convicción de lo que Él nos enseña en el campo espiritual y no lo vemos con estos ojos de carne. De eso es lo que tenemos que tener la convicción, esa es nuestra fe. ¿Sí? ¿Alguno ha visto al Señor Jesucristo? No, nadie lo ve. Creemos, ¿sí? ¿Sí? Creemos. Esperamos la salvación, ¿la hemos visto? No, la anhelamos, pero no la hemos visto. Entonces después la certeza de lo que se espera. Tener la seguridad de que la salvación existe, ¿sí? Pero tengo que alcanzarla. Amén. Dice, y la convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido de lo que no veo, ¿sí? Dice, por ejemplo, un ejemplo para que podamos entender a qué se refiere. No dice nuestro Señor Jesucristo que les da potestad para hollar serpientes y escorpiones. Vemos al diablo, vemos los demonios, a menos que el Señor nos quiera mostrar y nos abra los ojos, ¿verdad? Pero dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos, entonces yo tengo que creer para hacerlo. Y no lo veo con estos ojos de carne. Esa es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que tener convicción en el campo espiritual, que todo lo que mi Señor Jesucristo me va enseñando esa es mi convicción. ¿Dónde tienen que estar mis ojos? Allá en Cristo, ¿sí? Por tanto, yo me desligo de todo lo demás. Las personas del mundo, ¿para qué? Para predicarles, para hablarles de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, ¿sí? Pero nosotros no podemos emitir juicios sobre las personas, sean hermanos o no sean hermanos. No podemos condenar, tenemos que cuidar muchísimo lo que hablamos y sobre todo lo que pensamos de las personas, ¿sí? Porque no hay una persona que podamos decir se perdió la salvación, o ese nunca va a venir, no, que le voy a hablar a fulano, no, pero me va, no importa. A nuestro Señor Jesucristo no se le rieron en la cara, no lo llamaron hijo del diablo. Él dijo que nadie es más que su maestro, que teníamos que pasar las mismas cosas. Entonces tenemos que hablarle a quién, a toda criatura, a toda persona. No podemos hacer acepción de personas. ¿Se van a burlar? Se van a burlar. Y gloria a Dios por eso, porque está escrito, la palabra de Dios se cumple y debe de cumplirse también en nosotros, ¿sí? ¿Será que nosotros tenemos tanto orgullo
o soberbia o algo que no podemos soportar que se rían de nosotros, nos da vergüenza. Nuestro Señor Jesucristo lo subieron prácticamente desnudo a la cruz y por nosotros no se bajó. Allí se quedó. Habrá tenido vergüenza en aquellos tiempos. Y nosotros tenemos vergüenza que se rían de nosotros, tenemos vergüenza que se burlen, nos imaginamos ya lo que nos van a contestar o lo que nos van a decir, y delante de nuestro Señor estamos siendo como esos que con injusticia detienen la verdad, ¿sí? Porque la verdad tiene que llegar a toda criatura. ¿Todas la van a aceptar? No, la gran mayoría no va a querer, pero tiene que llegar. Entonces que nosotros no detengamos la obra del Señor, porque nosotros muchas veces le pedimos, Señor, úsame, háblame, prepara, ¿sí? Pero llegado el momento, bueno, pero a fulano no le voy a hablar, a sultano no, mire qué le voy a hablar, qué le voy a decir, ¿sí? Y no lo hacemos, nos frenamos, nos callamos, ¿sí? Y ojo, estoy hablando primeramente con él, en muchas situaciones, y el Señor nos exhorta hoy día. Estamos muchas veces con injusticia, o sea, emitiendo juicios nosotros mismos, frenando la verdad, ¿sí? Que la acepten o no la acepten, eso ya es tema de ellos y de Dios, no nuestro. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, que realmente nosotros podamos entender y analizar nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, porque aún en esas cosas, ¿sí? Ofendemos a nuestro Señor, frenando con injusticia la verdad, ¿sí? Y muchas veces trabajando para el diablo con nuestra boca, dándole de comer al diablo, porque muchas veces decimos cosas que se pueden transformar en maldiciones, porque si el diablo las toma, las convierte, porque yo digo, es tal cosa, a la ligera, ¿sí? Y se llegan a convertir en maldición. Entonces tenemos que mirarnos. Acordémonos que nosotros decimos, no me pertenezco ya, Cristo pagó precio, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, entonces yo tengo que hacer todo agradable a Él, tengo que llegar a poder escudriñarme en todas las cosas, amén. Que realmente podamos tomar las exhortaciones que el Señor nos dirige, para que realmente podamos recibir todo lo que Él tiene y que realmente podamos tener acceso a la salvación, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito el Señor, precioso Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, te damos y te rogamos, Padre Santo, Padre amado, que tú nos ayudes realmente a escudriñarnos, Señor. Hoy tú nos has llamado la atención, Padre Santo bendito, sobre lo que hablamos y lo que pensamos, Padre bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poner atención en todas las cosas y a cambiar, a desechar, Señor, porque, Padre, como dice tu preciosa palabra, lo que es posible para el hombre es posible, Señor, y lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner de nuestra parte, Padre Santo, y Señor, porque muchos te clamamos por la salvación y queremos, Padre, estar preparados, Señor. Ayúdanos a tomar todo esto, Señor, y a poner atención, Padre, que no estemos emitiendo juicios, y si lo hacemos, te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, exhortándonos en ese mismo instante, Padre, para que podamos arrepentirnos, Señor. Y sobre todas las cosas clamamos a ti, Padre, para que nos ayudes a vencer esta carne, Señor, y que no tengamos injusticia que frene la verdad, sino que podamos hablarle a toda criatura que tú nos pongas por delante, Padre, hablarle de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate y ayúdanos a seguir adelante, Padre, realmente, Señor, con certeza y convencidos, Padre Santo bendito, de quién hemos creído, Padre, sabiendo de dónde tú nos has sacado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendícenos, Señor, bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor, toca a aquellos que no llegaron, Padre Santo bendito, bendice a todos los que escuchan, Padre, hermanos, oyentes, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, y ayúdanos, Padre, a estar preparados, mi Señor, ataviados, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Precioso, Señor.